Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el proceso de construcción de la ciencia. En primer lugar, vamos a definir el concepto de ciencia. Después hablaremos sobre las características de ella y al finalizar veremos cuál es el proceso para construir la ciencia. Empecemos. Para comenzar, es importante que mencionemos la importancia que tiene la ciencia para la sociedad en general y que ligada al desarrollo tecnológico ha permitido generar muchísimos satisfactores. Por ejemplo, el teléfono celular que utilizamos, una computadora, todos los aparatos electrónicos, las herramientas y equipos que hay en un hospital y que favorecen la vida y la salud. Y pudiera seguir con infinidad de ejemplos de satisfactores que la ciencia y la tecnología nos han generado. Sin embargo, es importante que reflexionemos acerca de lo que es la ciencia. Comencemos. La ciencia es una actividad metódica por medio de la cual se llega al conocimiento objetivo de la realidad, para poder responder a las preguntas cómo y por qué, para poder encontrar la verdad sobre lo que se está investigando, pero en ningún momento podemos considerarla como un conocimiento definitivo. La ciencia es tan antigua como la historia del ser humano. La ciencia es lo que nos distingue de otras especies en nuestro planeta, nos permite entender cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona la vida y cómo funciona todo a nuestro alrededor. Además de que nos permite responder el por qué suceden ciertos acontecimientos y por qué suceden de esa manera. La ciencia ha permitido el desarrollo de las tecnologías antes impensables. Nos ha permitido dominar el mundo a nuestro antojo, siendo esto algo bueno, pero también algo malo. Se puede decir que la ciencia no es ni buena ni mala por sí misma, sino que depende de los fines con que los humanos la utilicen. A continuación, mencionaremos las principales características de la ciencia. Se dice que la ciencia es objetiva, ya que se refleja la realidad tal como es, tal como se está observando, y con esto se evita la distorsión del sujeto que lo aprende. Es decir, los datos que se obtienen se deben de registrar tal y como son sin manipularlos para poder lograr los resultados esperados. La ciencia también se caracteriza por ser sistemática. Se refiere a que los pasos del método científico llevan un orden y deben de ser respetados. Quiere decir que las ideas de las personas se van organizando teniendo como base el conocimiento previo que se tiene y se establece una secuencia lógica, psicológica y cronológica, es decir, va en un orden gradual. Otra de las características que tenemos de la ciencia es que es metódica. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia sigue ciertos pasos para determinar si sus hipótesis son correctas, con lo que se denomina el método científico basado en la comprobación. Se dice que la ciencia es racional ya que se desprende de la razón, utilizando juicios, reflexiones, conceptos y debe hacer un esfuerzo consciente y metódico obedeciendo las leyes formales de la lógica para poder adquirir el conocimiento. Otra de las características que nos menciona acerca de la ciencia es que es analítica, porque trata de descomponer todos los elementos a fin de descubrir los mecanismos internos de los fenómenos observados para saber la causa que los produce. Otra de las características es que la ciencia es generalizada, ya que ubica los hechos singulares en pautas generales. Cuando hablamos de generalizar, la ciencia pretende llevar hacia el futuro el conocimiento de los fenómenos observados con el fin de contar con las posibilidades de producir, explicar o predecir. Esto se hace con frecuencia en los fenómenos meteorológicos.
Ahorita que estamos en tiempos de lluvia, pues nosotros podemos observar en las noticias, en cualquier lugar, en nuestros celulares, en las redes, cómo es que podemos saber las temperaturas del día siguiente, de 14 días. A eso se refiere la ciencia. Sin embargo, el hecho de predecir o de que la ciencia nos esté brindando el conocimiento no significa que es definitivo. La historia nos muestra muchos casos de creencias científicas firmemente establecidas, pero aún así han sido derrumbadas por nuevos datos. Entonces, eso quiere decir que los postulados de la ciencia están en constante corrección y la observación de los fenómenos puede implicar nuevas mediciones y, en consecuencia, nuevas teorías. Vamos a hablar de cómo se construye la ciencia, es decir, qué pasos, qué procesos y qué métodos utilizamos para construirla. El primero de ellos puede ser de lo simple a lo complejo. Cuando nosotros ya conocemos un tema en particular, pero nos falta conocer un poco más, ir más allá sobre ese entendimiento de ese tema en particular. ¿Qué significa esto? Es ir de lo más elemental a lo más complicado. Un ejemplo que podemos dar es cuando se perfeccionaron los microscopios y con ellos se descubrió el mundo de los microorganismos. Ya existían, sin embargo, esa perfección que se le hizo nos ayudó al descubrimiento de esos microorganismos. Otra forma de construir ciencia es a través de la creación de conceptos, es decir, cuando se genera conocimiento, cuando ya se manejan definiciones propias sobre un tema en particular. Otra forma de construir ciencia es por serendipia, por casualidad, la capacidad de hacer descubrimientos por accidente. A veces de esa manera se construye la ciencia, por algún error, por buscar una cosa. En ocasiones se encuentran otras muchas descubrimientos de los que ya se han dado. Un ejemplo que tenemos de eso es la observación por parte de Newton. Según se cuenta, llegó a enunciar la ley de la gravitación universal después del famoso episodio de la manzana. Entonces se puede decir que cada uno de nosotros podemos crear ciencia porque se nos ocurrió algo y esto funcionó. Pero la forma más común de crear ciencia es a través del método científico, aplicándolo. Es decir, cuando nosotros ya hacemos investigaciones utilizando toda la serie de pasos que lleva el método científico, identificando el problema, haciendo observaciones, generando hipótesis, experimentando, comprobando esas hipótesis y obteniendo los resultados.